Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de abril del 2025. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, jefe de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Primeramente pasamos a la parte de tasas de interés, donde podemos ver que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo un leve aumento y alcanza el 14,37%. En cuanto a las tasas por segmento de préstamos, podemos ver que el promedio ponderado de los préstamos de consumo en moneda nacional tuvo un aumento y alcanzó el 21,86%. El promedio de los préstamos comerciales se redujo levemente y alcanza el 11,53%. El promedio de préstamos para la vivienda alcanza el 9,7% y el promedio para los préstamos de desarrollo bajó levemente y alcanza el 9,49%. En cuanto al promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, el mismo tuvo un descenso y alcanza el 5,15%. El promedio de los CDAs tuvo un leve repunte y alcanza el 8,26%. El promedio para depósito a la vista bajó y alcanza el 0,98%. Y el promedio para los depósitos a plazo subió levemente y alcanza el 6,58%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimiento de abril se encuentra por encima de la curva de rendimientos del mes de marzo, excepto para los CDA con plazo mayor a 180 días, pero menor a 365. Perdón. En cuanto a la tasa activa promedio en moneda extranjera, podemos ver que la tasa activa alcanza el 7,89%. El promedio para los préstamos de consumo en moneda extranjera alcanza el 9,07%. Para los préstamos comerciales tuvo un leve descenso y alcanza el 7,81%. El promedio para los préstamos para la vivienda en moneda extranjera alcanza el 8,78%. Para los préstamos de desarrollo alcanza el 7,88%. En cuanto a la tasa pasiva promedio ponderada en moneda extranjera, la misma tuvo una caída y alcanza el 3,78%. El promedio para los CDA subió y alcanza el 5,66%. Para los depósitos a la vista bajó y alcanza el 0,67%. Para los depósitos a plazo subió levemente y alcanza el 2,84%. En cuanto a la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que la curva del mes de abril se encuentra por encima de la curva del mes de marzo para todos los meses, para todos los plazos. El margen de intermediación en moneda nacional alcanza el 9,22% al mes de abril, en tanto que el margen de intermediación en moneda extranjera subió y alcanza el 4,11%. En cuanto a las tasas observadas por banco y financiera, podemos observar que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 27,74% y la tasa mínima fue del 7,66%. En cuanto a los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 23,63% y la mínima fue del 9,06%. Para los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 28,37% y la tasa mínima fue del 11,07%. En cuanto a los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, el máximo observado fue del 28,62% y el mínimo fue del 11,06%. Con respecto a las tarjetas de crédito, la tasa máxima registrada fue del 17,55% y la tasa mínima fue del 15,28%. Con respecto a las operaciones del mercado bursátil, el volumen al mes de abril alcanzó 4,9 billones de guaraníes, en tanto que en marzo había sido de 4,59 billones. El 82,02% fueron operaciones en el mercado secundario y el 17,98% fueron operaciones en el mercado primario durante el mes de abril. El 66,58% de las operaciones correspondieron a operaciones de reporto y el 32,63% fueron operaciones con renta fija, instrumentos de renta fija. El volumen acumulado en los últimos 12 meses alcanzó 55,6 billones de guaraníes,
37,35% fueron operaciones en moneda extranjera, 62,65% fueron operaciones en moneda nacional. El volumen en los últimos 12 meses equivale al 15,29% del PIB y también equivale al 30,38% de la cartera de créditos de bancos y financieras. Y en los últimos 12 meses, el 71,87% fueron operaciones de reporto y el 25,64% fueron operaciones de renta fija. En total, acumulado al mes de abril, las operaciones en bolsa alcanzan un valor de 17,89 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual con respecto al volumen acumulado de 2024 de 29,20%. El crecimiento más importante se dio en instrumentos de renta fija, que creció 59,8% interanual, y al mes de abril el 11,21% fueron operaciones del mercado primario y el 88,79% fueron operaciones en el mercado secundario. Cuando los indicadores financieros, los indicadores del sistema financiero, podemos ver que la profundización del sistema financiero al considerar créditos alcanzó en el promedio móvil un 49,89% sobre el PIB, en tanto que los depósitos alcanzaron un valor de 49,15% del PIB. En cuanto a los indicadores de solidez, podemos observar que la liquidez al mes de abril alcanzó 29,74%, la rentabilidad subió al 20,14%, la morosidad alcanzó el 2,57% y la solvencia llegó al 17,15%. En cuanto a los créditos, en cuanto a la clasificación de los créditos, podemos observar que el 11,19% de los créditos concedidos por bancos y financieras se clasificó como créditos renovados. El 0,58% fueron créditos refinanciados y el 1,66% fueron créditos reestructurados. En total, los créditos anteriormente considerados alcanzan un valor del 13,44% de la cartera de préstamos de bancos y financieras, el 2,57% fueron créditos vencidos, el 0,88% fueron medidas excepcionales de lucha contra el COVID y el 0,73% fueron medidas excepcionales, medidas transitorias de liquidez. Los depósitos totales de bancos y financieras, tanto del sector público y privado como en moneda extranjera y nacional, alcanzó un valor de 178,3 billones de guaraníes. Los depósitos en moneda nacional alcanzaron un valor de 93,49 billones y los depósitos en moneda extranjera alcanzaron un valor de 10.593 millones de dólares. Los depósitos tuvieron un crecimiento interanual del 12,25%. En cuanto a los créditos, la cartera de créditos de bancos y financieras alcanzó un valor de 183,08 billones de guaraníes. Esto representó un crecimiento interanual del 20,36%. En cuanto a las carteras crediticias por actividad, podemos observar que el crecimiento más importante se dio en las actividades inmobiliarias, que tuvieron un crecimiento interanual del 44,81%. En cuanto a los créditos en moneda nacional por actividad, el crecimiento más importante se dio en la cartera de administración pública, que creció 52,87%, seguido de actividades inmobiliarias con un crecimiento interanual de 51,27%. La cartera de préstamos para consumo mantiene la participación más alta en los créditos concedidos en moneda nacional por bancos y financieras, con una participación del 28,63%. Los créditos en moneda extranjera considerados por actividad tuvieron un crecimiento del 14,62%, y el crecimiento más importante se dio en actividades inmobiliarias con un 30,7%, seguido de servicios con un crecimiento interanual del 29,94%. La agricultura tiene la participación más importante en los créditos concedidos en moneda extranjera, con una participación del 32,93%. En cuanto a la morosidad, esta alcanza un valor de 2,57%, y la morosidad más baja se dio en el sector financiero, que al mes de abril tuvo una morosidad del 0,41%.
Con respecto a las fuentes de fondeos de bancos y financieras, estas alcanzaron un valor total de 217,16 billones de guaraníes, siendo los depósitos la principal fuente con un valor de 178,3 billones de guaraníes, seguido de préstamos del exterior con un valor de 18,87 billones y de préstamos locales con un valor de 8,5 billones. En cuanto a la evolución de los depósitos del sector privado, esta tuvo un crecimiento interanual sin efecto cambiario del 10,17%, en tanto que el crecimiento con efecto cambiario fue del 13,77%. La evolución de los créditos del sector privado tuvo un crecimiento interanual de 16,52% sin efecto cambiario, en tanto que el crecimiento con efecto cambiario fue del 19,41%. En cuanto a las variaciones mensuales y desestacionalizadas, podemos observar que los créditos en moneda nacional tuvieron una variación mensual y desestacionalizada del 1,33%. Los créditos en moneda extranjera crecieron de forma mensual y desestacionalizada 1,35%. Los depósitos tuvieron un aumento mensual del 0,84%, depósitos en moneda nacional, y los depósitos en moneda extranjera crecieron 0,98% mensual y desestacionalizado. En cuanto a la cartera de tarjetas de créditos, al mes de abril, esta alcanzó un valor de 5,29 billones de guaraníes, siendo el crecimiento interanual 24,45%. El crecimiento acumulado con respecto a septiembre de 2015 fue de 70,17%, y el crecimiento interanual más importante se dio en las líneas de tarjeta de créditos con un valor igual o menor a 3 millones de guaraníes, que tuvieron una tasa de crecimiento del 48,23%. En cuanto a la tasa de morosidad, al mes de abril, la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito alcanzó 4,61%, y la morosidad más baja se dio entre las líneas de tarjeta de créditos con valor igual o menor a 10 millones de guaraníes, que tuvieron una morosidad de 3,01%. Como comentarios finales, en abril de 2025, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional aumentó en términos mensuales y con respecto a abril de 2024. Desagregado por carteras en moneda nacional, se observaron aumentos mensuales en los segmentos de préstamos de consumo y de tarjetas de crédito, en tanto que bajaron los promedios de préstamos comerciales, de vivienda y desarrollo. En términos interanuales, se observan incrementos en los préstamos de consumo y de tarjetas de crédito y disminuciones en los préstamos comerciales, de vivienda y de desarrollo. El promedio ponderado de las tasas de interés pasiva en abril bajó en términos mensuales, pero se incrementó con respecto al resultado del año anterior. La tasa de CDA y de depósitos a plazo presentaron un incremento mensual, mientras la tasa de depósito a la vista tuvo una disminución. En términos interanuales, subieron las tasas de todos los depósitos. El promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera en abril de 2025 disminuyó en términos mensuales e interanuales. Desagregado por tipo de cartera, se registraron incrementos mensuales en los segmentos de préstamos de consumo y vivienda, mientras que los créditos comerciales y de desarrollo presentaron reducciones. En términos interanuales, aumentaron las tasas de préstamos de consumo y desarrollo. En cambio, se redujeron las tasas de las carteras de préstamos comerciales y de vivienda. El promedio ponderado de las tasas de interés pasiva en moneda extranjera se redujo con respecto al mes anterior, pero se mantuvo constante con relación al mismo mes del 2024. Las tasas promedio de todos los segmentos de depósitos aumentaron con respecto al mes anterior, a excepción de los depósitos a la vista. En términos interanuales, se registraron incrementos en las tasas de los depósitos a la vista y a plazo, mientras que la tasa promedio de los CDA mostró una disminución. En cuanto a la evolución de los créditos de moneda nacional siguen con un buen dinamismo en términos interanuales, con un crecimiento del 17,87%. Los créditos en moneda extranjera crecen más rápido con respecto al mismo mes del año anterior, creciendo 13,68%. Los depósitos en moneda nacional mantienen su crecimiento, creciendo 10,57%. El saldo de depósitos en moneda extranjera continúa creciendo respecto al mismo mes del año anterior, 9,54%.
Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional aumentaron con respecto al mes anterior, creciendo 1,33%. Asimismo, los créditos en moneda extranjera ajustados por estacionalidad registraron un aumento mensual del 1,35%. Los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional reflejan un incremento mensual del 0,84%. Y los depósitos en moneda extranjera desestacionalizados verificaron un aumento respecto al mes anterior de 0,98%.